Hoy vamos a trabajar con objetos en equilibrio. Entonces, veamos el siguiente problema. Aquí tenemos una lana a la cual en uno de sus extremos se ha dejado una masa de 200 gramos. Entonces, esta masa tiene un valor de 0.2 kilogramos. Ahora, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Recordemos que trazamos un plano cartesiano y ubicamos las fuerzas que están actuando sobre este objeto. En este caso tenemos fuerza de tensión 1, por este lado tenemos fuerza de tensión 2 y aquí tendríamos una fuerza de tensión 3. También podemos ver que hay un ángulo θ 1, por aquí hay un ángulo que vamos a llamar θ 2. θ 1 tiene un valor de 65 grados y θ 2 tiene un valor de 60 grados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar las fuerzas ancladas en un plano cartesiano. Entonces trazamos nuestro plano, dejamos X, Y y ubicamos solamente las fuerzas que están actuando sobre este nudo. Esta que se llama fuerza de tensión 1 con su respectivo ángulo. La de aquí tenemos fuerza de tensión 2 igual con su respectivo ángulo. Y por acá tenemos la fuerza de tensión 3, la cual está aplicada en dirección menos Y. Bien, ahora vamos a proceder a calcular las componentes rectangulares de cada una de estas fuerzas Ft1, Ft2. Por lo cual vamos a hallar el cálculo de Ft1x, Ft1y, Ft2x y Ft2y. Ahora vamos a calcular de esta manera. Ft1x va a tener el valor de la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo 1 en dirección X. Ft2x es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo 2. Como podemos ver, en X no hay más fuerzas. Ahora vamos a proceder para calcular las de Y. F tensión 1Y es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo 1 en dirección Y. Ft2Y es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo 2 y Ft3 que es igual a la masa por la gravedad para este cuerpo. Bien, ahora procedemos a hacer el cálculo de las sumatorias de estas fuerzas, por lo cual hacemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, puesto que el objeto se encuentra en equilibrio, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0,
Y lo que vamos a hacer ahora es ubicar cada una de estas fuerzas en esta tabla. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Observamos las fuerzas que hay en X, que serían estas dos, las cuales serían la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo 1 menos la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo 2. Este signo es negativo puesto que esta fuerza apunta hacia esta dirección. Ahora procedemos a calcular las fuerzas en Y. Aquí tenemos la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo 1, la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo 2 y la fuerza de tensión 3, que es igual a menos mg. Ahora lo que vamos a hacer es sumar cada una de estas fuerzas e igualarlas a 0. Por tal cosa tenemos que la magnitud de la fuerza de tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo 1 menos la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo 2 es igual a 0. Con lo cual podemos concluir que la fuerza de tensión 1 es igual a la magnitud de la fuerza de tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo 2 dividido en el coseno del ángulo 1. Si hacemos la operación de dividir estos dos cosenos, vamos a encontrar el siguiente valor. Si decimos coseno de teta 2 dividido en coseno de teta 1, vamos a encontrar un valor de fuerza de tensión 1, magnitud de esta fuerza, es igual a 1.2 veces la fuerza de tensión 2. Con esto que tenemos aquí, vamos a proceder a este otro lado. Tenemos que si hacemos la sumatoria de fuerzas, nos queda que fuerza de tensión 1, la magnitud de esta fuerza multiplicado por el seno del ángulo 1 más la fuerza de tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo 2 es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, como podemos ver en esta ecuación, tenemos Ft1 y Ft2. Pero, como en el proceso anterior ya hemos encontrado que Ft1 está relacionado con Ft2, pues lo único que vamos a hacer es reemplazarlo. Es así que Ft1 lo vamos a reemplazar por este valor que tenemos aquí. Así nos queda que 1.2 magnitud de Ft2 multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo 1 más la magnitud de la fuerza T2 multiplicado por el seno del ángulo 2 es igual a masa por gravedad. Como podemos ver, aquí podemos factorizar Ft2. Es así que la magnitud de Ft2 es factor común de 1.2 el seno del ángulo 1 más el seno del ángulo 2, y esto va a ser igual a mg. Si realizamos estas operaciones, encontramos que
Ft2, la magnitud de esta fuerza, multiplicado por 1.95. 1.95 tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Es así que la magnitud de la fuerza 2, entonces la magnitud de la fuerza 2 o de la fuerza de tensión 2 es igual a mg, que en este caso es 1.96 newtons dividido en 1.95, perdón, 1.95. Por lo tanto, la fuerza de tensión 2 es igual a 1.01 newton. Como ya tenemos esta fuerza de tensión, la podemos reemplazar en esta otra ecuación para encontrar la fuerza de tensión 1. Es así que la fuerza de tensión 1, o la magnitud de esta fuerza, va a ser igual a 1.2 newtons. Este resultado se obtiene de multiplicar 1.01 newtons por 1.21. Bien, eso quiere decir que ya con esto encontramos Ft2 y también hemos encontrado Ft1. Ahora podríamos proceder a reemplazar cada uno de estos valores en esta ecuación y en esta ecuación, y al reemplazarlo podemos ver que la sumatoria de estas fuerzas son iguales a 0, lo cual indica que el objeto se encuentra en equilibrio.